Muy buenos días a la Asociación Venezolana de Endoscopia Digestiva, un agradecimiento muy especial, y a su presidenta Yuraima Montilla por esta espectacular invitación a este evento internacional que es de una magnitud espectacular para Latinoamérica y el mundo. Me piden hablar de lesiones del tracto digestivo subepiteliales desde la endoscopia y la endosonografía endoscópica. Muy agradecido de parte de mi grupo, el de Unión de Cirujanos SAS, Oncólogos de Occidente, Universidad de Caldas, entidades a los que represento, y en mi grupo de compañeros, también a los que represento, acá en Manizales, Colombia, por esta excelente invitación. Vamos a cubrir los objetivos de la charla, que es demostrar la importancia de la endoscopia y de la endosonografía endoscópica en el diagnóstico y el manejo de las lesiones subepiteliales. Hacer un énfasis en las características de los gastrointestinal stomach tumors, o sea, los GIST, por ser la lesión más frecuente. Darle importancia a las compresiones extraluminales como simuladores de lesiones subepiteliales, lo que es vital para no errar en el diagnóstico y, por tanto, en el manejo de los mismos, y abrir puertas hacia considerar otros métodos alternativos de biopsia para mejorar el estudio y rendimiento en el diagnóstico de este tipo de lesiones. Importante conocer las 5 ecocapas que tiene el tracto digestivo. La primera ecocapa, que es la mucosa, es una capa hiperecoica seguida por la muscular de la mucosa, que es una capa hipoecoica, después la submucosa, que es una capa hiperecoica, acá la muscular propia, que es una capa hipoecoica, y seguido después por la serosa, que es una capa hiperecoica. Estas 5 capas se ven con los transductores tradicionales, sea radiales o lineales, pero uno puede aumentar el rendimiento de esto cuando a esto le agrega minisondas, como lo vamos a ver más adelante. Este es una historia clínica en el año 2016, un colega sexo masculino, en ese momento en la quinta década de la vida, cuando su profesión es cirujano gastroendoscopista como nosotros, realiza un día domingo dolor sordo a nivel del epigastrio urente, el cual se irradiaba la espalda, pero se dio con la aplicación de inhibidores de bomba de protones. Al otro día, al terminar la tarde, o sea, el lunes, le pide a su becado que le realice una endoscopia digestiva, y ustedes la pueden ver aquí, es una lesión grande, ulcerada. Inmediatamente pasan a hacer una endosonografía en la cual se ve el compromiso de todas las capas. Si ustedes observan adecuadamente, ve uno las ecocapas acá como las acabamos de ver, pero la lesión ha invadido todas las ecocapas, es bi o trilobulada, con áreas de degeneración, lo que la constituye por tamaño y todo como una lesión de potencial maligno. Es lo mejor que tengo para empezar. Es una lesión que medía 4.71 por 5 centímetros, y esto es la lesión extraída, operada quirúrgicamente. Preguntarán ustedes por qué se hizo por laparotomía. Aquí ven la laparotomía. Es básicamente porque quien tiene la lesión ve que las características de la misma son friables, invade todas las capas, está que se perfora hacia la serosa. Por lo tanto, al tomarla con pinzas de la paroscopia podría ser fácil romperla y que se implantara, que son las características de riesgo de este tipo de lesiones. Por lo tanto, es llevado a cirugías, sale esta lesión, y aquí está la inmunohistoquímica que comprueba más de 50 mitosis por campo. Efectivamente, un GIST y un potencial maligno. El colega lleva 4 años tomando imatinib y al momento está asintomático y sin recurrencias. Entonces podemos decir de las lesiones subepiteliales, que son más frecuentes en el estómago, sobre todo los GIST, aparecen en 1 de cada 300 endoscopias, como lo vemos acá en esta figura. Son redondeadas, generalmente sin ulceraciones ni otro tipo de problemas. La mayoría, gracias a Dios, menores de 2 centímetros, por lo tanto puede hacerse seguimiento. Tienen el signo de la tienda de campaña positiva, que es que la lesión queda abandonada, como en este momento se ve hacia el fondo. La lesión queda al fondo y podemos tomar la mucosa. Y en escasos casos puede presentarse con ulceración, como el caso del colega que vimos, y no es la ulceración en sí un factor de malignidad, sino de compromiso de todas las capas, lo que hay que ponerle cuidado. En general, estas son las zonas donde se reparte, mucho más frecuente en el estómago, menos frecuente en otros sitios, pero también la vemos en todo el resto del tracto gastrointestinal. Entonces, la endoscopia estándar es un método diagnóstico muy bueno,
para el diagnóstico de este tipo de lesiones. Podemos mirar sin ningún problema el tipo de lesión, la mucosa si es lisa o no, si presenta pulsaciones, si podría o no corresponder a una compresión, aunque a veces es difícil diferenciarla, si por el color de la misma, que sea amarillenta, pudiéramos decir que fuera un lipoma completamente benigno. Por lo tanto, también podemos tomar la lesión con la pinza de biopsia, mirar la consistencia de la misma, abriendo la pinza de biopsia, que mide más o menos 5 milímetros al abrirla, medir el tamaño, o sea que la endoscopia nos da gran cantidad de datos importantes. Este es un estudio importante publicado en el 2011, donde se incluyeron un buen número de lesiones y se encontró que el 17.6% de las lesiones estudiadas correspondían a compresiones extrínsecas. No es despreciable. Y sobre todo que hay casos legales reportados en la literatura. En estos días Claudio Navarrete comentaba en uno de sus seminarios cómo un paciente fue llevado a una institución chilena a una resección donde habían reportado un GIST. Y cuando sacan la pieza encuentran que no hay lesión. Vuelven a repetir más resección, no hay lesión. Y al final encuentran que sacan un segmento grande y no hay lesión. Y cuando repiten exámenes, como la endosonografía, no hay lesión. O sea, era una lesión extrínseca y eso tuvo problemas de connotación legal. Entonces, las lesiones extramurales generalmente son dadas o compresiones extrínsecas, como las llamamos nosotros, más por el vaso, por los vasos esplénicos, en este caso, digamos, como por el lóbulo hepático que puede comprimir, la misma vesícula biliar, el páncreas, el colon, abscesos, aneurismas, problemas uterinos cuando son miomas grandes, pueden comprimir y generar lesiones. ¿Qué hacemos nosotros? Generalmente cambiamos de posición al paciente, lo variamos de posición para ver si la lesión desaparece. Y esa es una maniobra excelente que se puede utilizar. Entonces la endoscopia tiene una sensibilidad del 89% al 98%, con una especificidad entre el 29 al 64% para suponer que una lesión sea una lesión subepitelial. Este caso, que es un caso del doctor Alberto Ángel, lo pueden ver acá, es una lesión amarillenta. Vean el signo de la tienda de campaña, el signo de la almohadilla, como uno comprime la lesión. Típicamente es un lipoma, el cual podría hacerse seguimiento simplemente sin hacer ningún tipo de terapéutica. Entonces, se puede decir que la endoscopia puede ser suficiente para caracterizar y dar la lesión y ver muchas de las características pensando si es maligna o no. Y también decirnos si debemos llevar al paciente a una biopsia o a un tipo de procedimiento especial. En general, pues son muchas las lesiones subepiteliales del tracto digestivo. Cuando tenemos la muscular de la mucosa, o sea, la segunda ecocapa comprometida, pues generalmente debemos pensar en un GIST, un leiomioma granular, un páncreas aberrante. Cuando estamos en la submucosa, podemos pensar en un GIST o en un leiomioma. Cuando tenemos la capa de la muscular propia, podemos suponer en un GIST, leiomioma o lipoma. Pero más sin embargo, hay tumores neuroendocrinos y hay otro tipo de tumores que pueden encontrarse en cualquiera de las capas. Incluso no ser la lesión subepitelial exclusiva de una capa, sino que pertenecer a varias capas, lo que incluso le da más potencial de malignidad a este tipo de lesiones. Por lo general, uno podría decir que si uno encuentra una lesión subepitelial en el esófago, lo primero que debe pensar es en un leiomioma. Si uno la encuentra en el estómago, debe pensar en un GIST. Si uno la encuentra en el duodeno, pues debe pensar en un tumor de células de Brunner o que sea neuroendocrino, y en el de recto más tumores neuroendocrinos. Entonces, el objetivo de la endosonografía, ¿cuál es? Es identificar las lesiones benignas que requieren manejo conservador. La gran mayoría son benignas, son menores de 2 centímetros, se encuentran como hallazgos incidentales y por esto podemos seguirlas en el tiempo. Las lesiones probablemente benignas, que pueden ser tratadas por métodos endoscópicos y vigiladas por intervalos regulares, también es una función de decir, no, hombre, no ha cambiado la lesión sigue igual, no ha adquirido degeneración, no se ven cambios. Pero una lesión maligna sí es importante, que generalmente la malignidad, como lo vemos ahora, marca la regularidad y el tamaño, pero aún sean no de tan gran tamaño, pero tengan características de cambio, hay que pensar que de pronto sean de manejo quirúrgico distinto por el tipo de lesión. En general, entonces, la endosonografía podemos decir que es un test de imágenes de la más alta sensibilidad, es superior para nosotros
que la resonancia y la TAC, sobre todo cuando tenemos lesiones pequeñas de 2 centímetros como esta, miren acá, en la cual claramente vemos que es una lesión de la tercera ecocapa, posiblemente un lipoma por su forma, aquí se ven las ecocapas muy bien, y que realmente no tiene manejo distinto a seguimiento o a la incisión de la lesión para que el lipoma se salga, que funciona muy bien cuando utilizamos un papilótomo de punta. Es importante determinar también el potencial maligno de las lesiones. La mayoría son benignas, gracias a Dios, pero un 15% de estos tumores son malignos a su presentación. Y es acá donde la endosonografía tiene su gran papel. Yo discuto mucho con los cirujanos y discuto mucho con otras especialidades porque siempre tratan de pedirle biopsia al GIST. Y si bien es importante, hay cambios endosonográficos y endoscópicos que hacen pensar que ese paciente debe ir directamente a un procedimiento quirúrgico y que cuando esos cambios se dan más el tamaño, pues el paciente debe operarse y ya con la pieza en la mano, pues se hacen los estudios de inmunohistoquímica correspondientes. Ahora, con las nuevas agujas COR que tenemos y todo, podemos sacar fragmentos pequeños, que también hay que decirle a los patólogos que los aprendan a leer, porque esos fragmentos pequeños a veces ellos dicen que muestra insuficiente y es lo que sacan nuestras agujas. Pero la endosonografía sí es importante mirar el papel o no en este sentido. Entonces ahora tenemos muchas características importantes. Miren ustedes que aquí está el agua, nosotros utilizamos mucho el agua para evaluar, no utilizamos balones porque el balón nos deforma la lesión. No tenemos minisondas, pero lo recomendado sería comprarlas porque incluso con la minisonda uno la puede poner en colon. Entonces, ¿cuántas veces no hemos tenido lesiones que sean del ciego o lejanas al transductor de un endosonógrafo normal y con minisondas podríamos meterlas perfectamente por el canal de trabajo y mirar? Y además la minisonda nos da 12 capas. Entonces ya no tiene las 5 capas tradicionales, sino las 12 capas. Entonces, en general, la endosonografía tradicional que tenemos en nuestros instrumentos 2D, pues nos dan en radial y en lineal la oportunidad de biopsiar y mirar las ecocapas, pero pues si tuviéramos minisonda sería mucho mejor, aunque el costo pues difiere, nosotros no las tenemos, estamos tratando de conseguirlas en el momento. Vamos a hablar especialmente de los GIST, que son los tumores mesenquimales más frecuentes en el tracto gastrointestinal. Se originan de las células de Cajal o células de sostén y pueden ir de benignos malignos y están en cualquier parte del tracto digestivo y el 60-70% están dentro del estómago, que es lo que les acabo de comentar. ¿Qué importancia tiene esto? Miren esta lesión, todas estas figuras y videos que les he mostrado son nuestros. Esta lesión, miren las ecocapas, lo importantes que son, aquí se ven perfectas, y miren acá cómo esta lesión pertenece a la cuarta ecocapa. Es mayor de 30 milímetros, mide 4.3 centímetros y además es irregular. Miren que tiene un segmento acá y tiene otro segmento acá. Esta lesión es maligna de entrada, solamente por las características endosonográficas. Por lo tanto, una lesión mayor de 30 centímetros e irregular, hay que mandarla al cirujano aún sin biopsia. Esto que generalmente se lo enseño yo a mis fellow residentes, que son áreas de degeneración de la lesión, como acá, mire, son áreas hipoecoicas, puede ser que la lesión se está degenerando, puede ser que la lesión haya sangrado. Si bien antes eran consideradas como cambios de malignidad, no se les da tanta importancia, pero en mi concepto, lesiones pequeñas que tengamos en seguimiento, lesiones que tengan sus alteraciones como estas, más calcificaciones, podríamos considerar que pueden corresponder a tumores que están cambiando y que deberían ser resecados. La elastografía es una importante ayuda. Nosotros no tenemos elastografía cuantitativa, tenemos elastografía cualitativa. Pero aún así la cuantitativa y la cualitativa, como lo demostraba Julio Iglesias en algunas de las conferencias recientes, demuestra un patrón de cambio. Miren, este es un patrón azuloso, nos indica una dureza mayor del tejido, una pérdida de la elasticidad. Por lo tanto, son lesiones que son consideradas malignas en un gran porcentaje. Esta lesión tiene cambios cualitativos que nos indican que en su gran mayoría ha perdido su elasticidad, por lo tanto hay que considerar que puedan ser malignas. El ultrasonido nos permite entonces medir el tamaño de la lesión. Si uno coge la lesión, mire, acá podemos mirar, con la endoscopia podríamos decir con la pinza abierta cuánto mide más o menos, más sin embargo acá tenemos el ultrasonido endoscópico, un examen radial, miramos cómo está comprometida la cuarta ecocapa, miren ahí está la cuarta ecocapa acá.
Podemos delinear para quienes no hacen endosonografía el tipo de lesión que es, mirar las áreas de degeneración como en estas, miren que son áreas hipoecóicas. Acá estamos delineando la lesión, miren la cuarta capa como se ve bien, miren la tercera, miren la segunda, miren la primera, acá se ve espectacular y cómo se compromete además a hacer la medición y el tamaño de esto. Y cuando tenemos dudas, pasar como en este caso al lineal y sacar biopsias. Ahí estamos haciendo biopsias. En este caso la muestra salió un poco contaminada de sangre, pero nos muestra toda la parte muscular del tumor al cual se le hará inmunohistoquímica para determinar qué tipo de tumoraciones. Es entonces la endosona muy importante. Miren este caso, aquí está la aorta, vemos las ecocapas, la lesión, vemos en zonas que vamos a marcar como rojizas. Ahí estamos midiendo la lesión, es una lesión de 3.2 por 3, es seguramente potencial maligno, además que le agregamos, mire, estas áreas que estamos editando como rojizas, como áreas de degeneración, de posibles cambios, lo que nos puede llevar a que este tipo de pacientes sean quirúrgicos. Miren las áreas de calcificación y quiero hacer un énfasis acá. Es que nosotros endosonográficamente podemos decir, este paciente ha cambiado. No nos insistan cuando en los cambios endosonográficos vemos que la lesión sea mejor operarla para realizar, porque demoramos el paciente tratando de hacer una biopsia. Ahora, cuando queda una lesión de duda entre 20 y 50 milímetros, que sea regular, y digamos, hombre, este paciente podría no ser operado, pues ahí sí la biopsia es demasiado importante. Bueno, generalmente, ya lo he dicho, las lesiones subepiteliales pequeñas como esta, les hacemos seguimiento endosonográfico cada año, cada 2 años, sin ningún tipo de problema. No tengo experiencia, en Colombia no hay Sonoview, en lo que es la realización de coloración de contraste. Esto es tomado de un libro, es de pronto la única gráfica tomada de un libro, en la cual encontramos pues que según estos cambios es importante el estudio de la vascularización para determinar qué tipo de tumores pueden ser malignos, benignos y también muy importante en la tapificación y caracterización de los tumores neuroendocrinos. Bueno, entonces ahorita, ¿cómo estudiarlos? Entonces entramos a lo que primero piensa cualquier endoscopista, que es en la realización de biopsia sobre biopsia. Cuando empezamos a realizar la biopsia reiterativa, que así se llama, o biopsia sobre biopsia, tenemos un problema grande, es el potencial de sangrado. Y entonces, sangrados, como en este estudio, se presentaron el 34.9%, que no es despreciable. Pero ojo, más o menos el promedio de éxito llega al 42%, lo que no es muy elevado. Y hay estudios que incluso los tienen del 17%, muy bajo. Otros estudios como este del 81.8%, que no es para mí dudoso, pero sí es un resultado espectacular. Por lo tanto, nosotros el estudio de la biopsia tras biopsia no lo utilizamos demasiado en nuestro servicio. Es la punción con aguja fina, sea con fine needle aspiration o fine needle biopsy, la que debe hacerse. Ojo, cuando hemos utilizado la FNA es para aspiración. Los patólogos y los médicos esperan que saquemos tejido. Muchas veces, sobre todo con agujas 19, se puede venir tejido, pero por lo general no. En cambio, estos nuevos prototipos de Acquire, de Core, tienen la ventaja de que sacan tejido. Por lo tanto, yo recomiendo cuando vamos a biopsiar un GIST o una lesión subepitelial, hacerlo con una FNB, Fine Needle Biopsy, que sacamos mejor tejido y tiene gran sensibilidad y especificidad. La obtención de muestras, ya se los dije ahorita, básicamente la hacemos cuando tenemos dudas diagnósticas, cuando no es clara la endosonografía y en lesiones de 20 a 50 milímetros no claras. Gracias a Dios la mayoría son benignas, pero pues tenemos que determinar que siendo muy grandes tengan potencial benigno para que sean seguidas y sobre todo en pacientes de riesgo. Si yo fuera un paciente que tuviera una lesión de 30 o 40 milímetros, yo me haría operar realmente. Pero hay pacientes ancianos, pacientes de otro tipo de características, con enfermedades hematológicas, inmunodeprimidos,
en los cuales la cirugía sería problemática, entonces pues es importante determinar. Ya lesiones menores de 20 milímetros, incluso 10 milímetros, que son gracias a Dios la mayoría, podemos seguirlas sin ningún problema y si no hay mayores cambios. Hay muchos métodos de biopsia. En el año 2003, Gordon y colaboradores hacían como la resección con asa, pero un bajo rendimiento en la pinza tradicional. Se ha utilizado la biopsia jumbo, que fue lo que les mostré, con resultados que van entre el 17 y el 87%. Shank y colaboradores hacen un destechamiento parcial en lesiones menores de 3 centímetros con un rendimiento del 93%. En el 2011, Serna y Heiger hacen la punción con aguja 22 y encuentran que pueden tener un precorte de la lesión con una sensibilidad hasta el 75%. Y Wim Moeller de San Francisco propone ligar y biopsiar cuando son lesiones pequeñas. Nosotros realmente no hacemos biopsias sucesivas en algunos pacientes importantes o interesantes como este, grandes, en el cual no habían todos los criterios. Esta es una lesión irregular. Realizamos una resección parcial de la misma, miren cómo la hicimos, y sacamos un fragmento de tejido, como lo van a ver acá, y ese fragmento es suficiente pues, para mandarlo a inmunohistoquímica y determinar qué pasa con el paciente. Este paciente resultó con muchas mitosis por campo y evidentemente está en manejo, se hizo cirugía y está en manejo con imatinib. Entonces, ¿cuáles son los criterios endosonográficos de malignidad? Son lesiones mayores de 30 milímetros, bordes irregulares, ecogenicidad heterogénea, crecimiento infiltrativo, o sea, como el primero que vimos, que comprometió todas las capas, y adenopatías regionales asociadas. Ojo, adenopatías es completamente raro que aparezcan en una endosonografía con un GIST, porque el GIST se disemina hematógenamente. Entonces no es lo usual que se disemine hematógenamente, por lo tanto la aparición ya de la adenopatía nos pone preocupados. En general, entonces, el manejo de las lesiones subepiteliales depende de su etiología, localización, tamaño, de la presencia de síntomas asociados y de las características del paciente. El objetivo de la endosonografía es identificar las lesiones benignas que requieren manejo conservador, las lesiones probablemente benignas que pueden ser tratadas por métodos endoscópicos o vigiladas por intervalos regulares, las lesiones potencialmente malignas que requieren estudio con biopsia o resección quirúrgica y las lesiones definitivamente malignas, las cuales requieren resección quirúrgica completa. La única lesión benigna que requeriría de entrada un seguimiento sin problemas es el lipoma. Bueno, este es un tipo de resección, ustedes mírenlo, es una lesión del recto, la ven lisa, acá en la endosonografía clara, sin ningún problema, compromete la segunda ecocapa, aquí está la tercera respetada. Es una lesión que aparentemente es como un tumor neuroendocrino, ¿cierto? Y la llevamos a lo que propone Wim Moeller, que es la resección bandeada. Miren ustedes aquí cómo utilizamos la banda que se utiliza en ligadura de varices esofágicas, una doble banda, y realizamos la resección con pinza de biopsia. Acá queda la lesión. Evidentemente fue un tumor neuroendocrino y aquí queda el lecho completamente sano. Este paciente no tiene ningún problema ahora que se está haciendo seguimiento. Entonces, en el abordaje terapéutico no hacemos ninguno cuando tenemos un lipoma o un quiste submucoso solitario y simple. Hacemos vigilancia en lesiones menores de 20 milímetros sin cambios de ningún problema. Realizamos biopsia con aguja fina en tamaños entre 20 y 50 que nos dejan dudas y llevamos a resección pacientes que tienen síntomas que son mayores de 30 milímetros, que tienen irregularidad, que tienen cambios endosonográficos. Este es el nuevo capítulo de la endoscopia, la realización del tercer espacio. Yo creo que para allá vamos, al momento en que infiltremos la lesión alrededor, la resequemos por completo y dejemos un techo de mucosa que podamos cerrar con clips. Creo que para allá vamos. Incluso se pueden realizar resecciones full thickness, o sea, de profundidad completa, en la cual, o de grosor completo total, en la cual dejamos como si fueran notes, completamente abierto el estómago y después con suturas, ya con el Apolo o a través de clips o la utilización de ovescos, de acuerdo al orificio que hayamos dejado, pueda cerrarse el defecto. Pero para allá vamos. Entonces, en general, en lesiones gastrointestinales,
aparece, es un algoritmo muy interesante que apareció en la revista en el 2018, en las lesiones del tracto gastrointestinal superior del ultrasonido. Cuando es extramural no hacemos absolutamente nada, cuando el tamaño es menos de 1 centímetro y no tiene cambio, se hace seguimiento cada 2 o 3 años, y ya vamos con el seguimiento, o sea, tamaños mayores de 1 centímetro que tengan algún tipo de cambio. Entonces, si es de la segunda cocapa, consideración de resección con banda y asa. Si es de la tercera cocapa, con todo lo que hemos visto, considerar resección con banda y o asa, o estrechamiento y biopsias. Y si es de la cuarta, pues considerar la cirugía en mayores de 3 centímetros. Ojo, si es de la capa fija, puede hacerse por la laparoscopia. Inclusive nosotros tenemos experiencia en realizar guía endoscópica al momento de la resección. Nos metemos en endoscopia y el cirujano va viendo nuestro instrumento, le señalamos el sitio para que a veces, si es muy alta la lesión, no tomemos el esófago o no tomen el esófago con la grapa. Y digo no tomemos porque yo también soy cirujano. Entonces, pues lo hemos hecho y nos ha ido supremamente bien. Puntos para llevar a casa es que las lesiones subepiteliales son la mayoría de las veces hallazgos incidentales a la endoscopia. Nuestro papel es determinar su potencial benigno o maligno. La endosonografía es el estudio de imágenes con mayor utilidad en el estudio de estas lesiones. Nos muestra tamaño, características, factores de malignidad y nos permite tomar biopsias. Cada uno debe adoptar dentro de los métodos existentes para la biopsia el que mejor realice, sabiendo que es importante realizar estudios de inmunohistoquímica. Muchas lesiones sin biopsia son, con las solas características de la endosonografía, deben ser llevadas a cirugía por sospecha de malignidad. Muchísimas gracias a todos. Este es Manizales, mi ciudad, en un día lindo con el Nevado del Ruiz al frente. Y es una ciudad donde los esperamos a todos. Y Colombia es un país muy agradable que también los espera y los acoge.